Continuamos con la lectura del capítulo 8 del libro Memorias de un cazador de monstruos de Nick Redfern. Comienza así. Criaturas de la Laguna Negra. Nuestra nueva morada, que estaba destinada a ser nuestro hogar durante cerca de 2 años, era un agradable apartamento en el tercer piso de un complejo situado a orillas del lago Rocablanca de Dallas, una pintoresca zona rodeada de árboles, a pocos kilómetros de distancia del centro de la ciudad. Pero justo como cualquier otro de los lugares en donde habíamos vivido, el lago Rocablanca parecía tener una atmósfera distinta y extraña. De hecho, esa misma atmósfera se hizo cada vez más extraña con el paso del tiempo. Del corazón del lago Rocablanca emanaba una serie de leyendas sobre monstruosos peces, hombres bestia de la más bizarra categoría, la dama del lago, asesinos trastornados y espías nazis de los tiempos de la guerra, y nada menos que una isla había desaparecido por obra del misterio en las profundidades de sus lóbregas aguas. Construido en 1911 como la primera reserva de Dallas, el lago Rocablanca tiene unos 10 kilómetros de perímetro, abundantes árboles, un camino para caminantes y ciclistas, y es la guarida de aproximadamente 33 tipos de mamíferos, incluyendo ardillas, conejos, zorrillos, mapaches, zarigüeyas, gatos monteses, zorros rojos y bisones, y no menos de 54 variedades de reptiles, entre los que se encuentran serpientes ratoneras, tortugas, toda una variedad de lagartos e iguanas. También abundan las salamandras y las ranas, junto con la increíble cantidad de 217 especies de aves, entre las que se incluyen cisnes, pelícanos, gaviotas, somorgujos y toda clase de patos. A medida que conocía a los más antiguos habitantes de la localidad, algunos de los cuales habían vivido allí desde 1930, supe que la leyenda de la Dama del Lago ha circulado por la zona durante muchos años. Según cuenta la historia, un tal Dr. Eckersall, médico del lugar, conducía a casa después de haber estado en un baile en el country club. Ya era muy tarde aquel sábado por la noche cuando vio a una muchacha junto al lago y sospechó que se encontraba en problemas. No se demoró en detener su auto e invitar a la chica a abordar el asiento trasero. Por favor, lléveme a casa», suplicó ella. El doctor la condujo a su destino y al estacionarse ante la casa con postigos le dijo: «Ya hemos llegado». Después voltó hacia atrás y sí, adivinaste, el asiento trasero estaba vacío, con excepción de un pequeño charco de agua del lago que goteaba hasta la alfombra. El médico reflexionó un momento y después tocó con insistencia la puerta. Por fin, un hombre de cabello cano abrió la puerta. «No puedo explicarle el suceso increíble que acaba de sucederme», comenzó a balbucear el médico, casi sin aliento. «Una muchacha me dio esta dirección. Yo la traje hasta aquí y...» Sí, lo sé», lo interrumpió el hombre, con ademán fatigado. «Esto ha ocurrido ya varias veces en noches de sábado durante el último mes. Esa muchacha, señor, era mi hija. Perdió la vida en un accidente en barco en el lago Rocablanca hace casi 2 años». No es necesario decir que este era un relato al cual me complacía mucho hincarle el diente, y como sucede con gran parte de este tipo de relatos, existían muchos rumores, pero muy pocos hechos. El escritor e investigador Ed Sayers dice: «En los años 20, un barco de excursiones operaba en el lago. Una cálida noche de verano, perfecta para un paseo a la luz de la luna, una joven pareja asistió a una fiesta formal en el barco. Se dio una discusión entre los amantes, quienes tal vez se encontraban bajo los efectos del alcohol, y la mujer abandonó el barco, abordó el automóvil de su pareja y se alejó a gran velocidad hacia la oscuridad de la noche. El camino que rodea el lago, que estaba en muy malas condiciones de mantenimiento, se compone de vueltas y giros, y la distraída mujer perdió el control del vehículo en donde el Outer Road se incorpora a Garland Road. El auto cayó al lago y ella se ahogó. El tema resultó de particular interés para mí, puesto que nuestro complejo de apartamentos estaba en Garland Road, así que continué mis indagaciones acerca de los relatos, de acuerdo con la aclamada cazadora de fantasmas Lisa Farwell, quien radica en Texas. Uno de los más aterradores reportes de fantasmas fue publicado en el periódico Dallas Times Herald en 1987 por Lorraine Iannello. Ella entrevistó a una mujer y a su hija, Phyllis Thompson y Sue Ann Ashman, quienes vivieron un escalofriante encuentro con la mujer fantasma. Ambas estaban sentadas en uno de los muelles para botes del lago cuando miraron a un objeto blanco que flotaba en las aguas. Las mujeres escucharon un grito que les heló la sangre en las venas.
y vieron que el objeto se agitaba y giraba hacia atrás. Dicho objeto resultó ser un cuerpo, que miró fijamente a las horrorizadas mujeres a través de las enormes y vacías cuencas en donde habían de estar sus ojos. Después, con la misma rapidez, la horrenda visión desapareció. Me resultó muy interesante la revelación que encontré, después de una minuciosa revisión de periódicos viejos, de que a finales de los años 70 surgiera la historia de una mujer, quien declaraba ser la verdadera Dama del Lago, en un breve artículo escrito por el columnista del Dallas Morning News, John Anders. De acuerdo con el columnista, la mujer envió una misiva al diario en donde describía que, una noche de los años 30, ella y su novio estaban dentro de un auto, estacionado a orillas del lago, y miraban la luna llena. Repentinamente, por una aparente falla del freno de mano, el automóvil rodó al interior del lago. Empapada, la mujer consiguió que alguien la llevara a casa de sus padres, ubicada en la avenida Gaston. Como era de esperarse, la leyenda de la misteriosa dama ahogada comenzó a circular muy poco tiempo después. La mujer firmó la misiva con una rúbrica críptica, Jam Ned Hyde, con el fin de desafiar a Anders a descubrir su verdadera identidad. Ella conservó su anonimato. Sin embargo, investigué otro caso de la Dama del Lago, que resultó ser en verdad espeluznante. Después de mudarnos a Roca Blanca, me entrevistó el reportero de Advocate, una revista local que se atribuía de manera particular en el este de Texas. El reportaje, titulado In Search of Sasquatch, y escrito por el editor de la revista, Chris Scott, suscitó gran atención de los habitantes de la localidad hacia mí, además de que empezaron a surgir muchas historias y pistas por seguir, lo cual fue mucho más interesante. Una de esas historias de Bobby John Craig se relacionaba de manera directa con la mujer fantasmal del lago. La familia de Craig era originaria de Tulsa, Oklahoma, pero se mudó a Texas en los años 60 y, como pescador de toda la vida, Craig había pescado en el lago Roca Blanca durante muchos años. Mientras yo escuchaba, Craig me contó una macabra historia acerca de la nefasta noche en que se sentó en la parte alejada del lago, en 1971. Era verano y él había pescado durante un buen rato, con éxito considerable, cuando lo invadió un poderoso y omnipresente sentimiento de terror, y vio que algo comenzaba a surgir poco a poco de las aguas, aproximadamente a 6 metros frente a él. Horrorizado, se dio cuenta de que se trataba de una mujer, o tal vez una idea monstruosa y diabólica de lo que parecía ser una mujer. Para un alma insana sería una mejor descripción. Craig me dijo que la mujer estaba vestida con harapos oscuros, tenía el cabello largo y negro, la piel lucía la palidez de la muerte y sus ojos sin vida eran totalmente negros. Escurría agua sucia por entre sus harapos embarrados de lodo y avanzaba hacia él con una sonrisa maniática en el rostro. Su manera de moverse, con lentitud y entre espasmos, hizo recordar a Craig a los implacables zombies que comían carne humana de la película clásica de George A. Romero, Night of the Living Dead. La criatura, que tenía aspecto humano, aclaró Craig, aunque en realidad no era otra cosa que una criatura, continuó su avance hacia él con pasos vacilantes y los brazos extendidos al frente, mientras emitía un siniestro y grave gruñido y señalaba con un dedo demasiado largo en su dirección. Lo anterior fue suficiente para que Craig tomara su caña y su equipo y se largara de allí, lo cual hizo a toda velocidad. Al día siguiente, y después de que pudo superar el espanto, Craig visitó de nuevo el sitio de su encuentro sobrenatural. La mujer ya no estaba. A pesar del hecho de que Craig continuó pescando en esa misma área durante muchos años más, nunca volvió a ver al horrendo espectro, pero había cosas mucho más extrañas que malignas mujeres mojadas en Roca Blanca. Una historia que de verdad me sorprendió fue la de los hombres de negro del lago. Durante la Segunda Guerra Mundial, el lago Roca Blanca fue utilizado como campo para prisioneros de guerra alemanes que habían sido capturados por el Cuerpo África del general Edwin Rommel. Como era inevitable, muchos vecinos temerosos reportaban con frecuencia al FBI sobre hombres sospechosos que temían que fueran prisioneros intentando escapar. Sin embargo, tal parece que nunca hubo ningún hecho concreto relacionado con esos rumores. No obstante, Ernie Sanders, otra fuente que estableció contacto conmigo a partir del artículo de Advocate, me contó una controvertida historia que, si es verdadera, es probable que todavía sea considerada por el gobierno como material clasificado. Era el año de 1944 y la Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo. Sin embargo, Sanders fue exento del servicio militar debido a la pérdida de una pierna durante su infancia. Aunque trabajaba como cartógrafo para una agencia civil que trabajaba con el ejército, como consecuencia directa de su trabajo, Sanders había escuchado los relatos de un colega, una mujer que vivía cerca del lago.
acerca de que había visto, al menos en 3 ocasiones, a varios personajes extraños que merodeaban por los alrededores ya avanzada la noche. Con cautela, tomaban fotografías del área y de las casas circundantes. Su actitud en general era muy extraña. Vestían gabardinas con los cuellos levantados y sombreros de ala baja. Parecían lo que podría describirse como una combinación entre los G-Men clásicos de los años 40, gángsters y detectives con zapatos de goma. Pero, ¿qué sucedía? ¿Quiénes eran esos misteriosos sujetos? ¿Cuál era la importancia de su misión que requería que caminaran alrededor del lago después de que caía la noche? Y lo que era más importante, ¿qué eran las extrañas y poderosas luces que ella había visto que surgían del centro del lago Rocablanca? Alrededor de las 2 de la mañana el sábado anterior, resultó que Sanders sabía, aunque se negó en rotundo a decirme con precisión cómo lo supo, que toda aquella anormal actividad se debía al hecho de que el ejército realizaba pruebas con un pequeño submarino portátil en el lago Rocablanca. Su forma era muy similar a la de un misil, dentro del cual un hombre podía acostarse y dirigir el artefacto con los pies. Se supone que a la tercera prueba ocurrió una calamidad de proporciones sin precedentes cuando el artefacto se hundió de pronto en las profundidades del lago sin previo aviso. Por desgracia, estaba demasiado oscuro y el mini submarino se hundió como si fuera una roca, llevando al piloto, como lo describió Sanders, a una certera y horrenda muerte en los estrechos confines de un ataúd de metal. Desde luego, localizar el artefacto no fue un problema tan grave y estuvo a cargo de un equipo de buzos que estaban a la espera, cerca de la orilla, en un pequeño bote de rescate. A pesar del hecho de que el equipo se apresuró a llegar al lugar del suceso, el tripulante ya se había ahogado. A continuación, los integrantes de la operación clandestina recibieron noticias peores. Hubo un testigo de la recuperación del artefacto. Se trataba de un anciano que había ido a pescar al lago a altas horas de la noche. Le ordenaron, a punta de pistola, que caminara hacia la orilla, en donde le preguntaron, con tono severo, ¿quién es usted? ¿Qué está haciendo en el lago? ¿En dónde vive? El plan era atemorizar lo suficientemente al pescador y explicarle que era su deber patriótico guardar silencio acerca de lo que había visto. Todo hubiera resultado bien si no hubiera sido por el hecho de que, después de haber recibido un susto que pudo haberle hecho perder la razón por la autoritaria actitud de los enormes G-Men o espectros, el hombre de pronto se sintió enfermo y murió en la orilla del lago, de lo que se supone que fue un ataque al corazón a causa de la fuerte tensión nerviosa. Lo anterior generó una gran confusión, dijo Sanders, de manera que se puso en acción un precipitado plan. Trasladaron el cadáver del anciano hasta un vehículo militar y lo llevaron al centro de Dallas. Lo arrojaron de tal manera que pareciera que había muerto en la calle o que había sido víctima de un malicioso ataque. De hecho, con el fin de apuntalar dicho escenario, los G-Men sacaron todo el dinero de su billetera y la arrojaron al suelo, cerca del cadáver, en la confianza de que, quienquiera que lo encontrara, asumiera que la muerte de aquel hombre había estado relacionada con un robo. Sanders deduce que la artimaña funcionó y que los preocupados militares pudieron enterrar en el olvido el molesto suceso. ¿En verdad sucedió esa historia? ¿Fue un relato de un amigo a otro o fueron simples divagaciones de un anciano? Nunca lo supe, con certeza, pero si Sanders no era honesto ni serio, juro que entonces merecía un Oscar por su actuación. Tal parecía que el lago Rocablanca estaba lleno de secretos y de peculiaridades, y también debía estar saturado de peces muy gordos. Bill Groff me contó la notable historia de un bagre muy grande que, según sus cálculos, pesaba nada menos que 90 kilos, al cual pudo ver en el verano de 1979, mientras paseaba en lancha a través del lago. Demasiado sorprendido para hacer nada, salvo mirar a la majestuosa criatura durante los pocos segundos que estuvo a la vista, Groff observó cómo se hundía la enorme bestia entre las olas para nunca más verle de nuevo en la superficie. Como un capitán Ahab de la vida real, el obsesivo Groff llevó su lancha al lago durante varios años con la esperanza de ver de nuevo al poderoso pez. Sin embargo, no tuvo éxito. El Leviatán siempre lo eludió, pero los monstruos de las profundidades del lago Rocablanca superaban por mucho a los bagres con sobrepeso. A principios del 2005 conduje hasta Austin, Texas, para encontrarme con Rob Riggs y un amigo suyo, Mike, con el fin de discutir un posible proyecto en televisión. Mientras almorzábamos juntos, me sorprendió escuchar que Mike tenía un amigo, no un amigo de un amigo, me apresuró a aclarar, que sabía de una cría de cocodrilo que había sido liberada en secreto en el centro del lago, algunos años atrás. ¿Había crecido la bestia y merodeaba en estado salvaje en sus lóbregas profundidades? En realidad yo esperaba que así fuera.
pues sería una gran historia, aunque no para aquellos que tuvieran la mala fortuna de atravesarse en el camino de esas mandíbulas trituradoras de huesos. Tal vez hacía falta cambiar el nombre del lago al lago Plácido, pensé. Sin embargo, el residente más destacado del lago Roca Blanca era conocido con el ridículo nombre de hombre cabra. Hombre lagarto hubiera sido estupendo, como hombre tiburón o incluso hombre serpiente, pero el apodo de hombre cabra ciertamente no lo era. La historia cuenta que, en varias ocasiones, durante los años 70 y 80, se reportaron avistamientos de una extraña criatura que se deslizaba entre los árboles después de la puesta del sol. Las descripciones decían que tenía forma humana, de más de 2 metros de estatura, con protuberancias en la cabeza al estilo de los cuernos de las cabras y con pezuñas en lugar de pies. La descripción del animal es tan pavorosa como aquella de los sátiros de las fábulas y leyendas griegas y romanas. Debemos tomar en cuenta que muchas otras culturas tenían conocimientos de criaturas semejantes, igual de extrañas, que acechaban entre sus pobladores. Por ejemplo, está el demoníaco Azael, la bestia caprina de las montañas a la cual temían los pastores del monte Parnaso y, por supuesto, también estaba el dios Pan, deidad de los bosques y los campos, de los rebaños y los pastores. Pan vivía en grutas y vagaba errante entre valles y montañas. Era amante de la música y todo el mundo le temía. En la antigüedad, cualquier forma de espanto sobrecogedor, sin causa discernible, era atribuida a Pan, por lo que después adquirió el nombre de terror pánico. Pan fue considerado el símbolo del universo y la personificación de la naturaleza, y es casi seguro que sirviera como inspiración para las divinidades latinas Silvano y Fauno. Rob Riggs escribió brevemente acerca de los avistamientos del hombre cabra en el lago Roca Blanca en el libro Weird Texas. Sin embargo, los detalles eran limitados. Sandy Grace me contó otra historia mucho más sustanciosa que capturó mi atención por completo. Ella vio al hombre cabra de cerca en agosto del año 2001, según me contó. Grace corría alrededor del lago, en una pista de cerca de 9 kilómetros de longitud, como a las 2 de la tarde, cuando la criatura de apariencia más extraña que jamás hubiera visto en su vida salió de entre los árboles, alta, cubierta de un delgado y ordinario vello color marrón, con 2 grandes protuberancias a maneras de cuernos. La criatura, mitad hombre y mitad bestia, se aproximó en su dirección con una sonrisa malévola y despectiva en el rostro. Lo más extraño es que, cuando estaba a unos cuantos metros y medio de distancia de la aterrorizada Grace, el animal se apoyó sobre sus 4 patas y huyó como un destello de luz. Ella está segura de que no se trató de una alucinación, pero también está segura de que una criatura de ese tipo no podía habitar dentro de los confines del lago Roca Blanca, o, de hecho, en ningún otro lugar sobre la faz de la Tierra. Es muy interesante lo que me comentó Grace. Alrededor de un minuto antes de la aparición del hombre cabra, ella se sintió sobrecogida por una intensa sensación de temor, aunque no tenía ninguna razón en particular para sentirse así. Nunca ha sufrido ataques de pánico, ni antes ni después del suceso, pero afirma que es la mejor manera de describirlo. Pensé que esta también podía ser una descripción clásica de un encuentro con Pan, el dios de los bosques de siglos atrás, y tal como expliqué anteriormente, los estados inducidos de pánico en la gente eran la invariable tarjeta de presentación de los Cormons de la antigua Inglaterra. Es solo una coincidencia que todas las culturas alrededor del mundo antiguo tuvieran leyendas y relatos de criaturas como esta, que habitaban en los oscuros bosques y que, hasta el día de hoy, la gente todavía las encuentra en zonas similares. Yo concluí que lo más probable es que no se trate solo de coincidencias. En realidad había un ente diabólico entre nosotros. Es muy notable que el lago Roca Blanca no era el único sitio en Texas en donde se supone que habita un ser como la cabra con aspecto de hombre, o el hombre con aspecto de cabra, según sea la perspectiva. Como pude testificar en el 2005 y como se demostrará en el siguiente capítulo. Y entonces, cuando pensé que las cosas no podían ser más bizarras, estaba la historia de la isla desaparecida en el lago Roca Blanca. ¿Será posible que una pequeña porción de tierra del lago, conocida como Isla Bonneville, haya desaparecido en el aire? Bueno, no es muy probable. Sin embargo, existe cierta porción de verdad en el relato, al menos de cierta manera. El 7 de septiembre del 2002, el reportero de Dallas Morning News, Larry Bleber, reportó que el servicio electrónico de mapas en Internet, MapQuest, había eliminado recientemente la isla Bonneville del mapa del lago Roca Blanca. El problema era que la isla nunca estuvo allí, en primer lugar. En cambio, fue un invento deliberado de otros topógrafos encargados de hacer mapas en un intento por identificar y frustrar cualquier infracción a sus derechos de autoría. Lo que es increíble es que, según reveló el periódico, durante un tiempo, todos los sistemas de navegación de los automóviles en Estados Unidos mostraban esta isla de la fantasía de la vida real.
Tuve que llegar a la conclusión de que era apropiado que un extraño lago, lleno de monstruosos peces, cocodrilos y un hombre cabra diabólico, también fuera el hogar de una inexistente isla generada en una computadora. Hasta aquí la lectura del capítulo 8. Después continuaremos con la lectura del capítulo 9.